Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo de bases de datos NoSQL. Hoy vamos a hablar de MongoDB, ¿de acuerdo? Vamos a empezar viendo qué es MongoDB y qué características tiene. Luego vamos a ver cómo estructura los datos MongoDB, es decir, cuál es su modelo de datos. A partir de ahí explicaremos algunas cosas del sistema transaccional que utiliza. Os daré algunos apuntes sobre cómo podéis practicar las operaciones de creación, lectura, actualización y borrado en MongoDB. Y al final hablaremos un poco de la fragmentación y replicación de MongoDB, cómo funciona, qué arquitectura interna utiliza, etcétera, etcétera. Pues vamos allá con su introducción. MongoDB se creó ya hace tiempo, el 2007, por una empresa que se llamaba 10gen y utiliza un modelo de agregación NoSQL documental. Los documentos se representan mediante BSON, que es un formato binario de JSON, pero para nosotros sería como si trabajáramos directamente con JSON, porque a nivel de usuario es JSON lo que trabajas. Está disponible en cualquier sistema operativo y se puede acceder desde cualquier lenguaje de programación, con multitud de drivers, desde consola y utilizando distintos entornos gráficos de desarrollo, como por ejemplo Studio 3D, para hacer un acceso a MongoDB de forma gráfica y fácil. El modelo de datos que utiliza es basado en documentos, es de tipo schemaless, por tanto no hay que definir el esquema a priori, simplemente debemos definir la colección, ya veremos lo que es, y empezar a entrar datos, y dispone de índices para indexar los datos y agilizar las consultas. Índices tanto por clave como por el contenido de los agregados. Podemos indexar campos concretos de un agregado para acceder por contenido. Las escrituras son, como dijimos cuando hablamos del modelo de agregación, son atómicas a nivel de documento y las lecturas son consistentes a nivel de documento. Según los fabricantes ofrecen consistencia estricta, pero si miramos bien el manual vemos que ofrecen consistencia fuerte, en el mejor de los casos, o incluso consistencia final en el tiempo, en función de cómo configuremos las lecturas y escrituras del sistema, ¿no? El sistema transaccional que ofrece nos permite gestionar transacciones a nivel de documento. También hay transacciones complejas, como las que podríamos tener en un modelo relacional, pero son complejas, tienen un coste muy elevado y no se recomienda utilizarlas si no es necesario. Hablaremos brevemente de ello. En cuanto a fragmentación, MongoDB soporta fragmentación horizontal, vía autosharding y vía fragmentación dirigida por el diseñador de la base de datos. Y en cuanto a replicación, utiliza un sistema de gestión de réplicas de tipo master-slave asíncrono con propagación de cambios asíncronos, ¿de acuerdo? Y como está pensada para tener los datos distribuidos en una red de ordenadores, cuando hay que hacer operaciones complejas o consultas complejas sobre documentos que están en distintos ordenadores, pues es conveniente utilizar estrategias como MapReduce para resolver esas consultas, estrategias que MongoDB integra perfectamente en sus funcionalidades, ¿de acuerdo? En cuanto a consistencia, según los fabricantes, MongoDB es un sistema tipo CP, es decir, es un sistema que siempre estará consistente, incluso en casos donde parte de los nodos estén caídos. No obstante, es un sistema que se puede gestionar mediante quórums. Por tanto, se puede comportar de forma AP si lo configuramos convenientemente y si es lo que queremos. Por tanto, por defecto CP, pero se puede comportar como nosotros queramos. Pues visto esto, vamos a ver cuál es el modelo de datos de MongoDB, cómo estructura los datos. Y para hacerlo haremos la comparativa con los modelos relacionales que ya conocemos bien. En MongoDB tenemos bases de datos, hasta aquí nada nuevo, y los datos se gestionan a nivel de colecciones. Las colecciones son conjuntos de datos que tienen una semántica común. Sería el equivalente a las tablas en el modelo relacional. Por ello, en MongoDB tendremos, por ejemplo, la colección pedidos, la colección clientes, la colección direcciones. ¿De acuerdo? Las colecciones pueden tener distintos documentos. Cada documento será un agregado que define los datos de un elemento del mundo real. Podremos tener un documento con mis datos de cliente, otro documento con vuestros datos de cliente y así con todos los datos que necesitemos. Los documentos están compuestos de campos. Los campos son elementos con dos atributos, uno es el nombre y otro el valor, y nos permiten indicar
atributos o información sobre los elementos que estamos almacenando en el documento. Serían el equivalente a las columnas de la base de datos relacional. En MongoDB los documentos tienen un identificador, lo que sería la clave primaria en el modelo relacional. El identificador de MongoDB es siempre un campo con el nombre este que veis aquí, ID, con un guión bajo delante. Si al entrar un documento, al insertarlo, indicamos un campo ID con el guión bajo delante y le indicamos un valor, ese será el identificador de nuestro agregado. Si no lo hacemos, por defecto MongoDB creará un valor único para ese ID para identificar el agregado. ¿Perdón? En MongoDB está pensado que los documentos incluyan toda la información de interés. Eso quiere decir que si hay relaciones con datos de otros elementos, pues que esos datos relacionados que sean de interés se incrusten dentro del mismo documento. Así, cuando leamos el documento, le haremos toda la información de interés. Pero también es posible indicar referencias. Es decir, podemos crear un campo que haga referencia al ID, al identificador de otro campo de otra colección y así crear lo que vendrían a ser claves foráneas en un modelo relacional. No es aconsejable y no es una buena práctica en MongoDB, pero es posible hacerlo si algún día lo necesitáis hacer. ¿Perdón? Pues básicamente en MongoDB tendríamos una base de datos tal que así. Una base de datos con distintas colecciones, una para cada colección semánticamente relevante de nuestro dominio de interés y luego para cada colección tantos documentos como elementos queramos registrar. Y cada documento estará formado por un conjunto de campos y subdocumentos. Vamos a verlo con el ejemplo que hemos utilizado hasta ahora del carrito de la compra. Tenemos aquí, podéis ver que hemos creado una colección pedidos para almacenar la información de pedidos que hemos ido viendo estos días. Dentro de pedidos hay un documento de pedido, que es este de aquí, con este identificador. Por tanto, si yo buscara por este identificador, obtendría el documento. Tiene algunos atributos, como podéis ver, algunos campos, como la fecha, el cliente, el pago. Fijaos que aquí, cliente y pago, en vez de incrustar aquí los datos de interés, lo que hemos hecho es hacer una referencia. Veis que aquí en cliente y pago tenemos información, del ID, es decir, de la clave primaria, de los agregados de interés, de cliente y de pago. Y estos agregados de interés están dentro de otras colecciones, en este caso customers, en este payment. ¿De acuerdo? Para obtener estos datos tendríamos que hacer lo que en MongoDB se llama un lookup o un join de colecciones. ¿Vale? Luego, para indicar los datos de interés de dirección de envío y las líneas de pedido, pues hemos creado subdocumentos. Aquí veis un subdocumento con la información de envío. Este subdocumento tiene algunos atributos que tienen la información de interés. Y luego las líneas de pedido, como podemos tener distintas líneas de pedido en un mismo pedido, pues lo que hemos hecho es crear una lista de subdocumentos, donde cada uno de los subdocumentos es una línea de pedido por sí misma. ¿De acuerdo? Y dentro de una línea de pedido, el atributo product es un subdocumento con la información del producto. ¿De acuerdo? Como veis, vamos utilizando jerárquicamente subdocumentos para almacenar aquella información que nos es de interés. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas podemos hacer en MongoDB? Pues bien, aunque sea una base de datos schemaless y no requiera que entremos la estructura de una colección a priori y obliguemos a que todos los elementos de la colección cumplan con unas restricciones de integridad definidas, sí que MongoDB nos permite definir algunas condiciones, restricciones de integridad que queramos que nuestros datos cumplan. ¿De acuerdo? Para ello, podemos utilizar la función createCollection para crear la colección o collectionMod de collection modification, si ya está creada, para indicar qué validaciones queremos hacer sobre el esquema de una colección. Por ejemplo, aquí creamos una validación sobre la colección pedidos, indicando que la fecha, el cliente y order lines tienen que ser atributos obligatorios. No podemos poner valores nuevos, ¿vale? Cuando creamos esto, normalmente hay un atributo que debemos indicar de si esta validación que le pasamos es obligatoria o es opcional. ¿De acuerdo? Si le decimos en ese atributo error, le estamos diciendo cuando te llegue un documento que no cumpla con esta condición que he puesto, dame un mensaje de error y no dejes insertarlo. O le podemos decir que nos dé un warning. Entonces, en este caso, dejaría insertar el documento
pero nos daría un warning, diría, ojo, que se ha colado este documento que no cumple con las condiciones que tú estableciste. ¿De acuerdo? Por tanto, es esquimalés, pero tiene alguna funcionalidad que nos da soporte en la gestión de esquema. Y luego, por otro lado, también nos permite utilizar índices. Los índices se definen siempre a nivel de colección. Por defecto siempre se crea un índice sobre la clave primaria y luego podemos crear tantos índices como queramos sobre los campos de dentro de un documento. Y así poder hacer consultas por contenido de documento de forma eficiente, ¿no? Índices hay de muchos tipos, índices únicos, no únicos, índices sobre un campo, sobre un conjunto de campos, índices espaciales para hacer consultas espaciales, geográficas, índices de texto, etc. Hay mucha variedad, ¿de acuerdo? Un tema interesante es que en MongoDB los índices pueden ser sparse, que quiere decir que como los documentos, hay documentos que no tendrán un determinado atributo, si se indexa por ese atributo, no se indexan todos los documentos, sino solo aquellos que tienen ese atributo definido. Y eso nos da margen y mucha más eficiencia en cuanto a las búsquedas. ¿De acuerdo? Pues bien, más o menos esto es lo que quería explicar de modelo de datos, para que veáis un poco cómo se estructuran y cómo se almacenan los datos en MongoDB. ¿Qué podemos decir de su sistema transaccional? Pues bien, antes de todo, concurrencia. Distintos usuarios pueden acceder a la vez a la misma base de datos. Hasta hace poco el nivel de la granularidad de concurrencia era a nivel de global, base de datos y de colección. Es decir, si alguien modificaba una colección, los otros no podían modificarla. Esto cambió hace unos años. Ahora el nivel de control de concurrencia con el motor de base de datos que se utiliza es a nivel de documento. Por tanto, si yo estoy modificando un documento, vosotros podéis modificar uno completamente distinto, sin problema. Y además utiliza un sistema de control de concurrencia multiversión, para los que venéis de informática, el mismo de Postgres SQL, que nos permite que no hayan bloqueos en un sistema, que haya muy pocos bloqueos y que así garanticemos una concurrencia mucho más alta. ¿De acuerdo? En cuanto a gestión de transacciones, por defecto MongoDB utiliza lo que se llama autocommit, es decir, cada operación que hagamos sobre la base de datos es una transacción en sí misma. Por lo tanto, si tenemos un insert one, insertamos un documento, pues ese documento será en una transacción. Las escrituras siempre son atómicas a nivel de documento. ¿Qué quiere decir? Pues que si tenemos una operación como esta que veis aquí, que nos hace un update money, esta operación la podríamos utilizar, por ejemplo, si detectamos que los salarios de nuestros empleados de este mes que hemos pagado son incorrectos y les hemos pagado 100 euros de menos, pues podríamos hacer un update money y poner 100 euros más, incrementar en 100 euros el salario a todos los empleados. ¿Qué pasa? Pues que si tenemos 100 empleados y el update money falla, cuando está ejecutando el update del empleado 30, pues fallará ahí y como la transacción se ejecuta a nivel de documento, ahí acabará la transacción y nos quedarán 30 empleados con el salario correcto y 70 empleados con el salario incorrecto, porque no se ha actualizado. Como no se ejecuta la transacción a nivel de operación, sino a nivel de documento, nos puede dar situaciones de inconsistencia si no las controlamos nosotros vía programa y resolvemos los problemas que pueda haber. ¿De acuerdo? ¿Esto puede solucionarse? Pues sí, hay una cosa ya se llaman transacciones de tipo multidocumento o complejas que nos permitan simular las transacciones que conocemos de los modelos relacionales, pero penalizan muy mucho el rendimiento y aún más cuando la base de datos está fragmentada y replicada. ¿De acuerdo? No obstante, os explico cómo se podría hacer. Estas transacciones complejas no se pueden hacer mediante la interfaz de usuario, es decir, no vía consola ni vía Robo 3D, Esquema 3D. Se deben realizar mediante API y lo que se hace es crear una sesión de cliente, empezar una transacción, como veis aquí, y luego concatenar todas las operaciones que queremos que se ejecuten dentro de la transacción y al final hacer un commit para que la transacción valide o no valide. ¿De acuerdo? Para gestionar la consistencia con la que queremos ejecutar esa transacción, podemos utilizar la gestión de quórums que hemos visto anteriormente. Es decir, podríamos indicar distintos parámetros. Read concern y write concern son la R y W de los sistemas de quórum, que ya habéis visto con alguna ligera modificación, pero básicamente es eso.
Y el read preference, que nos permite indicar si queremos hacer una lectura, si queremos que se lea en el nodo primario, o incluso si tenemos mucha prisa y no nos importa mucho la consistencia, podemos decir que queremos que se lea desde el nodo secundario directamente. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí podemos gestionar la transacción mediante quórums de la forma que nos resulte más conveniente. Eso sí, tal como dice en la documentación, realizar transacciones complejas de este tipo penaliza mucho el rendimiento y puede ser peligroso. ¿De acuerdo? Dicho esto, ahora esperaríais que os enseñara la sintaxis de MongoDB. Bien, no lo voy a hacer porque un lenguaje se aprende practicando y prefiero que lo practiquéis. Por tanto, aquí lo que os pido es que cojáis el tutorial de MongoDB y empecéis a realizarlo con la documentación de MongoDB al lado. Y así vayáis aprendiendo mientras vais haciendo cómo utilizar MongoDB. ¿De acuerdo? Luego, si tenéis alguna duda, lo comentamos en el foro. Y sobre estrategias de distribución, ¿qué podemos decir? Pues bien, MongoDB permite réplicas, utiliza una gestión de réplica, como hemos dicho, de tipo master-slave, con propagación de cambios de forma asíncrona. Es decir, los nodos primarios reciben escrituras y lecturas, ¿de acuerdo? Y los nodos primarios de forma diferida, después de aceptar su operación de escritura, permiten distribuir los valores modificados a sus réplicas secundarias, ¿de acuerdo? El usuario puede decidir si leer directamente en la réplica primaria o secundaria, y el usuario también puede decidir si cuando hace una escritura quiere que se propaguen los cambios de forma síncrona a los nodos secundarios, etc. Hay margen para que podáis tunear cómo queráis que se comporte el sistema, pero por defecto el sistema se comporta de esta forma: escrituras y lecturas en el nodo primario y se distribuyen las réplicas, los datos de forma síncrona a las réplicas. Si el nodo primario cae, pues uno de los secundarios es ascendido al primario y el sistema continúa funcionando. ¿De acuerdo? Para gestionar esto de aquí, este conjunto de nodo primario y secundario se llama réplica set. Y cuando hablamos de un réplica set en MongoDB, estamos hablando de un conjunto de nodos primarios y secundarios que gestionan una réplica del sistema. ¿Okay? ¿Cómo se gestiona internamente la arquitectura de la base de datos de MongoDB? Pues bien, por defecto, todo esto puede estar en un mismo ordenador, pero virtualmente tenemos tres elementos básicos, ¿de acuerdo? Que son el servidor de configuraciones, que tiene metadatos sobre la base de datos, que se utilizan para saber en qué shard, en qué fragmento, en qué nodo están los datos de interés, ¿de acuerdo? Y cómo acceder a ellos. Tenemos los routers, que se llaman mongos, que son los elementos que se encargan de recibir las peticiones de los usuarios y de los programas, de, dadas esas peticiones, consultar los servidores de configuración, identificar en qué nodos están los datos, identificar qué maneras de acceder a esos datos hay y, en función de eso, realizar las operaciones de consulta a los réplicas sets que estarán distribuidos, obtener los datos y devolverlos. ¿De acuerdo? Esta es el funcionamiento interno de una base de datos en MongoDB. ¿Y cómo funciona la fragmentación? Pues bien, los datos se fragmentan de forma horizontal a nivel de colección, ¿de acuerdo? El usuario puede definir por qué campos quiere que se fragmenten los datos, es decir, podemos definir la clave de distribución. Y una vez definida la clave de distribución, podemos indicar cómo queremos que se distribuyan los datos a través de la red de ordenadores. Podemos hacer un auto-sharding en función de una función de hash, tipo consistent hashing que habéis visto anteriormente. Y en este caso, pues tendríamos lo que veis aquí a la derecha, tendríamos distintos valores, se aplicaría una función de hash y en función del valor que dé, pues almacenaríamos los datos en una partición u otra. Las particiones en MongoDB las llama chunk, que son conjuntos de valores contiguos de una partición. Aquí es un poco más potente que consiste en hashing que os había comentado, porque podemos indicar la función de hash sobre qué clave de distribución queremos ejecutar. Por ejemplo, imaginar que tenéis una base de datos con datos de los clientes a nivel español, que tenéis clientes de todas las regiones y que queréis hacer un procesamiento de manera que las consultas se ejecuten por cada región, porque las consultas se ejecutan localmente en cada región
por norma general. Pues podríais utilizar una función de hash cuando podéis definir una clave de distribución que dijera que hicieran una distribución eh, una distribución en función de los 2 primeros dígitos del código postal. Así todos los que empiezan por 08 serían a un chunk contiguo, los que empiezan por 17 a otro, etcétera, etcétera. Y así podemos gestionar mucho mejor la distribución. Otra manera de distribuir los datos es por rangos. Imaginaos que queremos distribuir por rangos de edad o lo que sea, pues podemos crear una clave de distribución, podemos definir qué rangos queremos que haya en cada uno de los chunks, en cada uno de los grupos, y entonces los datos se distribuirían de esta forma en la red de ordenadores de manera que nosotros queramos. ¿Cuál es mejor o peor? Pues depende del contexto. La segunda, bueno, la de la derecha, la de consistent hashing, nos distribuye a priori mucho mejor los datos en distintos nodos, pero la de la izquierda, según el tipo de consultas que vayamos a hacer, nos permite garantizar que las consultas se ejecutan localmente en un nodo. Aquí depende de la información de dominio y del negocio que tengamos. Y bien, básicamente esto es todo. El objetivo de este vídeo, ver un poco qué es MongoDB, cómo almacena los datos, cómo gestiona las transacciones y cómo gestiona la distribución. Espero que os haya sido útil y adelante con el tutorial. Hasta pronto.